Hola, nuevamente estamos reunidos en la última unidad del curso, donde nos toca transitar por los problemas hermenéuticos de la actualidad. Básicamente lo vamos a dividir en dos grupos, lo que viene a ser de la hermenéutica del autor a la hermenéutica del texto, y en un segundo lugar, de la hermenéutica del texto a la hermenéutica del autor. Vamos a ir un poco con la primera. La primera se centra en el autor, evidentemente, la segunda al lector. Por lo menos eso es lo que afirma Luis Alfonso Choque en Apuntes de Hermenéutica, quien influyó muchísimo en destacar el valor literario del texto con una gran sensibilidad lingüística, destacando de paso de la hermenéutica del autor a la hermenéutica del texto, por varias razones. La primera de ellas, por la crisis de la hermenéutica. Y eso nos referimos a la hermenéutica de autor, debido al empeño de los métodos históricos críticos por dar con lo original, que trae una investigación histórica y que prácticamente sabemos que detrás del texto vamos a encontrar tantas cosas que decir que llegamos realmente al original del texto es cuesta arriba. Pero ese método entró en crisis en el mundo occidental y hubo autores como Bullmann, quien fue capaz de asumir la precomprensión que debía ir antes del texto. O sea, ¿qué me dice? ¿Qué me habla? La Biblia no es solo historia, por lo tanto, importa saber lo que nos dice ahora, no solamente lo que dijo en el pasado. Ahora, por otra parte, más tarde viene la crisis de los lectores. Ya no es el individuo de la posguerra o entreguerra, angustiado, sino el mundo latinoamericano de hoy, el feminista, que empieza a mirar desde los pequeños, desde los que se consideran privilegiados como los pobres. Por lo tanto, no es leer un objeto del pasado, sino que es un sujeto que es y que vive actualmente. Alonso Choque ve en esto el riesgo de manipulación, pero cae en la cuenta de que Bulma, al privilegiar al que lee, se olvida del texto. Él insiste en los aspectos textuales y se comienza a tomar en cuenta la frase aquella que oímos con mucha frecuencia, intención del autor, y afirma que si bien ello empalma con las ideas de los padres de la hermenéutica que buscan comprender al autor, pero una cosa es lo que se dice y otra muy diferente lo que se quiere decir. Entonces, estamos hablando de algo real, pero solamente los genios, por decirlo así, los grandes genios, se expresan de esa forma. La mayoría no. Por tanto, un texto es lo que es. La mayoría de los que leemos la Biblia no somos genios, ¿verdad? Entonces, una cosa es que, por otra parte, que en la Biblia tenemos textos, no a los autores, lo cual se suma a la multiplicidad de hipótesis bíblicas, a veces discordantes, que llaman la atención sobre el objetivismo del lector, aunado al exégesis y a la predicación, que a veces van por diferentes caminos, llegando a posturas maximalistas o minimalistas incluso. Entonces, un autor no solamente tiene intuición, por decirlo así, es un creador y puede crear símbolos más allá de la racionalidad. Por ejemplo, Ezequiel 37 nos habla de los huesos secos. Leer ese capítulo es adentrarnos en un mundo simbólico y ello reduce al profeta al pueblo caído, pero es un símbolo que dice mucho más, incluso habla de la resurrección, ¿verdad? Entonces, el valor simbólico escrito va más allá de la intencionalidad del autor y además siempre se va a leer desde un punto de vista. Por tanto, aquella frase de la Dei Verbum no termina allí. Por medio de sus palabras quiso decir. Por otra parte, el autor tiene sensibilidad artística también, lo cual se suma a su mensaje. Por tanto, pasar del autor, texto, del emisor al receptor, no es fácil. Si se busca solo el autor, se cae en el psicologismo.
¿verdad? Y se trata de la obra, no solamente, sino que se trata de una traducción que amerita lectura. Entonces, y leer no es solo ojos, lo que se lee es la capacidad para conocer códigos, ¿verdad? Y un buen ejemplo lo tenemos en una sinfonía. Allí está, pero si no hay quien la toque, no sirve para nada. Entonces, solo se entiende desde una traducción, desde una lengua determinada y sobre todo desde un lenguaje. Esto es lo que llama Bullman precomprensión. Así, se insiste en los riquísimos aspectos del lenguaje y que cada texto, como obra literaria, se entiende desde donde uno está. Esto es una realidad. Y al final, cualquier lectura se tematiza, ¿verdad? Entonces se empieza a preguntar y a comprender a qué responde dicho texto en un momento dado. Por tanto, es siempre importante tanto la pregunta como la respuesta. Eso es básico en esta situación. Entonces, eso empalma de alguna manera con la mayéutica de Sócrates, que destaca la importancia de preguntar. En el caso de la Biblia es tanto más importante porque no se trata solamente de comprender, sino de apropiarse, porque la palabra de Dios busca hacernos mejores de lo que somos. Nosotros leemos el texto bíblico como creyentes, no solamente como meros lectores, ¿verdad? Entonces, construir un mundo diferente a lo que es el mundo real es buscar lo importante. No es el hecho factual, sino el sentido y sobre todo cuando se trata de una historia de salvación como la nuestra. Entonces, todas las lecturas entran aquí. Pero si lo ubicamos desde otro punto de vista, ¿verdad? Ya de la hermenéutica del texto a la hermenéutica del lector, estamos hablando de otra cosa. Entender el autor es importante, pero no es lo único. Ahora, este paso del texto al lector es más reciente desde el punto de vista de la hermenéutica. No es teoría, sino práctica, porque la parte del lector es mayor, es la crítica de la respuesta del lector, porque sabemos que todo texto es respuesta a una determinada pregunta. También quiere decirnos algo, no es mera épica, no es retórica, ni es neutral, sino que anima. La Biblia es eminentemente pragmática y como teoría y explicitación no es solo saber del pasado, sino lo que nos dice a nosotros. Eso lo afirma también Meyer. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Al acentuar el lector, se habla, en cierto modo, de la crisis de los métodos históricos críticos y se establecen como tres interpretaciones. La primera tiene que ver con el texto, previa autonomía del mismo, tiene que ver con el lector. La Biblia no es notación, sino palabra de Dios. Y por último, el autor histórico. El texto no es lo que dijo Isaías, sino lo que tenemos hoy, que a su vez fue recopilado por los discípulos y posteriormente se puso por escrito. Eso hace la diferencia. Y de alguna manera Meyer le hace algunas críticas a este método. En primer lugar, dice que el historicismo versus el positivismo historicista. Entonces, él dice que es un paso necesario, pero que es imposible afirmar que es 100% objetivo. Después habla de lo que es la falacia intencional. Entonces, es lo que se refiere a la intención del autor. Y finalmente, la falacia afectiva, que no es otra cosa que la Biblia tenga efecto. Eso está allí, no se puede negar, ¿verdad? Entonces, decir que lo importante del lector parte de la comparación es afirmar que el texto es como una partitura y el que lee, el intérprete de la misma. Pero eso tiene varios matices, porque el texto es como una especie de espejo y hay que reconocer que hay lectores incompetentes. El lector tiene que ser capaz de medirse con el texto y tener cierta competencia lingüística, tanto más en una cultura como la nuestra en la que no se lee. Por otro lado, todo texto grande
engendra una tradición interpretativa a lo largo de la historia del mundo judío y posteriormente el cristiano, por lo que puede equivocarse, pero no tergiversa, eso sí. Es verdad que las interpretaciones son las que han tergiversado el texto, pero no es el texto el que tergiversa por sí mismo. Entonces, el texto bíblico, por otro lado, lo que pide es una metanoia integral. Es decir, si se quiere entender el texto en su extensión y partimos de una subjetividad auténtica, tenemos que expresarnos incluso en el campo de la sospecha y llegar hasta el campo del psicoanálisis, lo cual puede, ¿cómo se llama?, terminar en una exacerbación del texto, ¿verdad?, canonizando al sujeto. Por eso se recomienda tener cierta modestia para interpretar los textos, porque a la hora de la verdad, los métodos históricos críticos tienen varios retos. Primero es superar el positivismo, eso de que solamente el especialista es el que sabe, porque es el que interpreta, porque es el que sabe los idiomas, ¿verdad? Segundo, el método que atiende el texto nos obliga a atender tanto al autor como al lector implícito, ¿verdad?, de los textos. No es el Isaías o los destinatarios históricos contemporáneos de Isaías, porque el texto tiene un autor y un lector implícitos por sí, pero el propio texto fabrica sus destinatarios, lo cual ha dejado de lado, si se quiere, la exégesis tradicional. Entonces, descubrir no una pluralidad de sentidos que sería una polisemia, válida en la parte simbólica, ¿verdad? Pero además hay multidimensionalidad de sentido, que es casi decir lo mismo, si nos ponemos a ver. Entonces, el desarrollo de la exégesis, ¿verdad?, se debe repensar a la luz de la filosofía contemporánea, que ha puesto en evidencia la importancia del sujeto y sobre todo de la subjetividad del conocimiento. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con lo histórico. Y es entonces cuando vamos a mencionar a algunos personajes, ya los hablamos en la primera ocasión que estuvimos compartiendo estos temas, como por ejemplo Schleiermacher, 1768-1834, a quien prácticamente se considera el padre de la hermenéutica. Él insistió que no se puede ofrecer una explicación de la actividad del espíritu humano sin hacer referencia a la comprensión del proceso creativo, el cual depende de la capacidad personal de construir, reconstruir y reproducir, pero surgen como preguntas al respecto, ¿verdad? ¿Cómo se puede fundamentar la comunicación humana personal y darle un valor universal, ¿verdad? ¿O cuál sería el carácter interpretativo de este acto con respecto al acto creador? Entonces, el planteamiento de este señor tiene que ver un poco con el romanticismo, con el riesgo de no captar en su totalidad el subjetivismo del autor. Él trata de responder a la intencionalidad del autor, ¿verdad? Y busca comprenderlo mejor que sí mismo. Entonces, de allí al riesgo de psicoanalizarlo o psicologización del autor. Entonces, acerca de esto, Paul Ricoeur dice que el fin último de la hermenéutica es la comprensión del autor mejor de lo que él mismo ha podido ser comprendido. Entonces, bueno, es así. Bueno, hacemos acotación de todos estos señores porque dijeron una palabra al respecto. Ya tocará, como quien dice, nosotros ser capaces de hacer nuestras propias conclusiones, por decirlo de alguna manera. Esperen un momentico para poner esto en grandote. Ajá. Entonces, además de este señor, vamos a tener también a Dilthey, ¿verdad? Este es más tardío, 1833, muere en 1911. Entonces, él vive en la época del historicismo, pero entendido en forma positiva. Él trató
de que la hermenéutica tuviera validez científica, pretendiendo que no solamente las ciencias naturales son exactas por sus causas, y así propuso una valoración de las ciencias humanas en la que evidentemente está la teología, para las cuales no hay explicación, sino comprensión, ¿verdad? Entonces, lo que se contrapone a la validación científica de las ciencias naturales. Esta comprensión se logra por explicación e interpretación. Entonces, aquí hay una pretensión de exactitud que no pasa de ser eso, una pretensión, porque hasta qué punto llegamos realmente a alcanzar ese objetivo. De él dice Ricord que la función de la hermenéutica es establecer teóricamente contra la arbitrariedad y el subjetivismo escéptico, el dominio de la historia y la validez universal de la interpretación, base a la larga de toda certeza histórica. También Heidegger, ese es más conocido de nosotros, sabemos que es un filósofo alemán del siglo XX, de gran influjo en el pensamiento europeo. De alguna manera, él le da como mucha importancia a una frase que es estar allí. Entonces, y sobre todo el estar con y el hallarse en determinadas circunstancias. Entonces, él apunta a que las posibilidades de realidad de cualquier situación, de alguna manera no hace el enfoque sobre la actitud humana del conocimiento, sino que ha dado pie por decirlo así, a diferentes corrientes de pensamiento en lo que se asume la importancia de ser capaces de comprender la realidad. Entonces, Gadamer, también conocido, para él lo importante es la verdad y método. Subraya la distancia histórica entre el texto y su intérprete y vuelve a un planteamiento de debate entre las ciencias humanas y el espíritu, pero lo hace desde lo ontológico y desde el lenguaje. Insiste en que un elemento existencial de lo que vaya a ser la hermenéutica es la distanciación alienante de las ciencias humanas, lo que a su vez quita la aparente posibilidad de relación primordial de pertenencia. Entonces, ¿qué hace este señor? Retoma y desarrolla la teoría del círculo hermenéutico que ya ustedes vieron y lo ubica en la esfera estética y artística. Comprender la historia como género literario y no como sujeto. Entonces, aquí la Biblia entraría como en tres sentidos, de acuerdo a él: el estético, el literario y el lingüístico. Sobre todo estos dos últimos. De este autor, también Paul Ricoeur hace su comentario. Dice que es la síntesis de dos movimientos, la hermenéutica parcial y general, lo que pretende unir, por lo que su obra debería llamarse verdad o método, ya que las coloca como disyuntivas y no como consecuencia una de la otra. Esta también se llama estructura de anticipación, que más tarde Bullman llamará precomprensión, lo que asume como obvia y a la vez como necesaria. Otro importante elemento de Gadamer es la conciencia de la historia de los efectos, porque toda obra humana tiene efectos humanos y dentro de eso las confesiones cristianas tienen distintos modos de comprensión, como puede ser el mensaje que se escribió y se expresó desde un mundo diferente al nuestro. Si estamos claros de que el ser humano es diálogo, y lo es en una tradición previa a cada uno de nosotros. Entonces, esto nos lleva a que entre estos autores hay disparidad de pensamiento, ¿verdad? Hay disparidad de criterio entre Gadamer, que habla de una tradición que nos ata al pasado, y de Habermas, que la considera un lastre para superarla porque asume que el ser humano tiene que deslastrarse de su pasado y mirar hacia el futuro. Entonces, y considera que es a partir de esta postura que se deben criticar las tradiciones, inclusive la cristiana. Todo esto es eminentemente teórico, pero las preguntas que surgen o que van surgiendo a partir de esto sirven de base a la hermenéutica bíblica. Vamos a pararnos un poco en Paul Ricoeur. Entonces, para él, el modelo del texto
y la acción de sentido considerada como un texto es para él el paradigma del texto. Dice el autor que la unidad base del discurso sirve de base a la teoría del discurso, tomando en cuenta como varios rasgos, ¿no? de interpretación. Primero, que cuando se hace el discurso, este discurso se hace en presente. La lengua, por otra parte, siendo abstracción, no requiere de sujeto, en tanto que el discurso remite a un interlocutor y lleva consigo la determinación del sujeto, el uso de adverbios y otras características del lenguaje. El discurso, por otro lado, siempre es a propósito de algo y finalmente afirma que muestra que la lengua es condición de comunicación. Por lo tanto, el discurso es el que cambia el mensaje, porque un determinado mensaje puede ser expresado en formas distintas e incluso hasta contradictorias. Entonces, el paradigma del texto, según Ricord, va mostrando los rasgos característicos del mismo. De allí que para él es lo más importante. La hermenéutica de Paul Ricord se basa en Gadamer. Si es verdad, ese es su punto de origen, pero distingue cosas importantes que organiza como en 5 temas. El primero, la objetivación del lenguaje como discurso por la escritura, la realización de ese discurso, ¿verdad? Como obra estructural de la escritura, la relación de la palabra a la escritura en el discurso, la obra de la escritura por sí misma como proyección de un mundo y finalmente el discurso como mediación de la comprensión en sí misma. Ahora, pretender comparar el discurso con una obra que está sometida a unas formas de decodificación, como son los géneros literarios, y además una configuración con rasgos gramaticales y estilísticos singulares, como son el trabajo literario, está organizado por la crítica y eso permite la objetivación de la obra escrita que va a ser interpretada por el sujeto. Entonces, esto que acabamos de decir nos lleva a partir precisamente del pensamiento de estos señores y otros más, a distintas lecturas de la Biblia en el mundo de hoy. Y que evidentemente ustedes podrán darse cuenta de los problemas hermenéuticos que derivan de cada uno de ellos. Veamos entonces, en primer lugar, lo que es la lectura existencialista. Esta tiene lugar, si se quiere, entre los años 40 y 70, siendo su principal representante Rudolf Buch. Entonces, en el mundo europeo, donde se gestó, vamos a decir, y entró en vigor esta discusión, el autor, que se mueve con autores contemporáneos como Jean-Paul Sartre, Camus, Fulker y otros que escribieron para el mundo de la entreguerra, nos deja una vasta obra que busca cortar la distancia cultural entre el mundo del primer siglo y el siglo XX, para que la Biblia sea una realidad capaz de hablar al hombre contemporáneo. Entonces, la lectura existencialista, ¿verdad? Subraya la precomprensión necesaria a toda comprensión y tiene como ideas dominantes, ¿no? La teoría de las dos fuentes, que como bien sabemos, hace partir como primer evangelio el evangelio de Marcos, la teoría de la formación de los evangelios que toman en cuenta tanto Marcos como la fuente Q, el consenso sobre lo mesiánico. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como Mesías, lo cual discute la crítica actual, pero para la época de Bullmann no era así. Por otra parte, también se enfatiza sobre la no importancia del Jesús histórico y, por supuesto, el descubrimiento de lo escatológico en Jesús, porque toda su disertación sobre el reino de Dios, según Bullmann, va por esa vía. Aparte, también menciona un consenso sociológico que comienza con Gunkel y el estudio de los géneros literarios desde lo vital. Entonces, ¿qué podemos decir entonces a partir de esto? Que todas estas premisas, ¿verdad? A pesar de no tener que ver con el existencialismo realmente, sustentan su lectura, así como pesa para él la influencia de Carvalho,
quien al comentar Romanos suscitó una gran reacción dentro del mundo protestante en contra de la teología protestante liberal. Entonces, Jesús es el modelo de hombre moral, pero hijo de Dios nada. Fíjense lo que estoy afirmando. Bueno, no yo, estamos hablando de Bulma. Para Barr no es así. Antes bien, acentúa la fe protestante radical ante la palabra de Dios y viene a decir algo así como, ¿cómo no entender el mensaje de Dios? Entonces, el paso del Bulma no cristiano al cristiano se traduce un poco en desmitologizar el mensaje y traducirlo al lenguaje de hoy. Esa es su interpretación existencial, por la que, apoyándose en el pensamiento de Heidegger, afirma que la exégesis de un texto bíblico no es posible sin presupuestos que dirijan la comprensión del mismo. Y la precomprensión se fundamenta sobre todo en una relación vital del intérprete, ¿eh?, a la cosa de la que habla en el texto. Y para evitar el subjetivismo es necesario, según este señor, enriquecer y profundizar la precomprensión, más aún, modificarla y corregirla por medio de aquello que dice el texto. Entonces, la cuestión causa, efecto, implica objetividad. Sin embargo, no se puede aplicar esas categorías, por ejemplo, al odio o al amor. ¿No es cierto? De allí que el recurso al mito ayuda a entender, ¿verdad? Pero siguiendo Heidegger, ¿verdad?, el lenguaje sobre Dios va más allá del mito y de la antropología científica y es precisamente con esta filosofía existencial que se ofrece un lenguaje distinto que puede entenderse desde la precomprensión y que sea capaz de captar la diferencia entre sujeto y objeto, porque una cosa es lo natural y otra cosa es lo humano, que no es esencia, sino posibilidades de ser. En cuanto a sus límites de desmundanización, la palabra me cuesta pronunciarla, a Bullman no le importa la historia, ni le importa el Jesús histórico, lo cual no puede saltar, ninguna tradición cristiana puede saltarse eso. Entonces, para él, Dios se revela en Jesús y en la historia. Además, el ser humano toma decisiones en la historia cuando se abre la palabra. Y si solo interesa la existencia, ¿de qué manera se va a sustentar la moral? Pues eso es una pregunta que siempre desde el cristianismo nos hemos hecho. En pocas palabras, eso es lo que consiste en la lectura existencialista. Pero sigamos con la siguiente, que es la psicoanalista, ¿verdad? En cuanto a esta lectura, podemos consultar el libro de un autor llamado Agustín Caballero, se llama Psicoanálisis y Biblia, ¿verdad?, que tiene, si se quiere, un padre, Sigmund Freud, aun cuando representa o viene presentándonos diferentes líneas expresadas por sus propios discípulos, como Adler, que habla del superego, Frank, Frank y la logoterapia, Jung, los arquetipos humanos, con claro influjo del espiritismo. Lo cierto es que la extensión moderna de las investigaciones psicológicas para el estudio de las estructuras dinámicas del inconsciente han suscitado nuevos caminos de interpretación de los textos antiguos, en especial de la Biblia. Antes, hablar de psicoanálisis y Biblia era hablar de dos enemigos irreconciliables. Hoy se considera que el psicoanálisis puede, como ciencia auxiliar, ser de gran ayuda en el estudio de la Biblia. Obras enteras han sido consagradas a esta investigación, como por ejemplo Moisés y la religión monoteísta, Tótem y Tabú, la cual se aplica incluso a la Eucaristía. El problema de estas obras es que se basan en fundamentos que sabemos hoy que son falsos, como el hecho de que Moisés perteneció al séquito del faraón y que impuso al pueblo un monoteísmo estructural contrario a los deseos de la gente, motivo por el cual lo matan, lo que permitió que naciera un mundo simbólico de la religión yavista, pero eso es una teoría, porque en la práctica se sabe que lo que se llevó adelante fue un politeísmo. Otra cosa es entender la circuncisión
como castración simbólica para favorecer la identificación con el padre o la apertura a la homosexualidad. Otros lo extienden a los sacrificios humanos. También tocan otros temas como el de la escalera de Jacob, los sueños de José, y una serie de personajes con una identificación ambivalente hacia su padre. En cuanto al Nuevo Testamento, destaca la obra de François Ditto, que interpreta a Jesús bajo las mismas premisas. Así, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿qué significa para el psicoanálisis? Y temas concretos como el bautismo, la Eucaristía o la figura de Pablo. Otro autor es Dewerman, quien se enfrentó a la exégesis histórico-crítica, ofreciendo claves religiosas conjugadas con el psicoanálisis y que asumen que la fe, más que una práctica, es un método. Y él aseveró, hay límites para los métodos histórico-críticos, porque no son capaces de llegar a la lectura psicoanalítica. Ahora, desde el psicoanálisis se aporta a la exégesis bíblica, en realidad un enriquecimiento, gracias al cual los textos pueden ser comprendidos mejor en cuanto a experiencias de vida y reglas de comportamiento. La religión está siempre en constante debate con el inconsciente y participa en la correcta orientación de las pulsiones humanas. Las etapas, si se quiere, que la crítica histórica recorre metodológicamente y metódicamente, tienen necesidad de ser completada, ¿verdad?, con la crítica de los diferentes niveles de la realidad expresados en los textos. Y entonces el psicoanálisis en este caso se esfuerza, ¿verdad?, en ir por esa dirección, si se quiere abriendo camino a la comprensión pluridimensional de la escritura y ayudan a decodificar el mensaje de la revelación. Además, ayudan también a la comprensión del símbolo, que permite expresar zonas de experiencia religiosa no accesibles al razonamiento puramente conceptual, pero con gran valor para cuestionar la verdad. Y no se trata solo de descubrir ese lenguaje simbólico de la Biblia, sino captar su función dentro de la revelación y de interpretar la realidad luminosa de Dios que entra en contacto con el ser humano. Es interesantísimo porque, de modo que cuestionar los métodos históricos críticos como erróneo es un poco exagerado también. Insuficiente quizás. Entonces, el problema está en que reconociéndolo como un trabajo necesario, niega muchos de sus presupuestos. Entonces, al negar conceptos fundamentales, entonces han hecho, ¿verdad?, a muchos tambalear su fe, sobre todo en las clases medias de la sociedad, pues para la gente popular en realidad no ha sido así. Digamos que los que menos han tenido conocimiento con los textos y los que menos lo han leído, generalmente tienen una fe, la que se llama fe de carbonero, y no cuestionan muchas cosas. Las creen porque la creen. En cambio, generalmente la persona que es más acuciosa con el estudio tiende a cuestionar. Y de hecho, hay que convencerse que todo el que se pone a estudiar la Biblia de alguna manera tiene que desbaratar ese mundo de sentido con el que crecimos desde la primera comunión, porque no olvidemos que mucha gente ya el vestido de la comunión no le sirve, pero las ideas se quedaron allá. Entonces, empezar a deconstruir para construir como ladrillos que vamos asumiendo de a poco para construir el edificio, de alguna manera va a implicar necesariamente que vamos a dejar de considerar ciertos presupuestos como válidos en esa lectura bíblica. Ahora, lo importante es que esa lectura esté acompañada de oración. Es lo que da el equilibrio también al momento. Estudiar Biblia solamente puede hacer que la gente se seque espiritualmente, mientras que la oración da ese equilibrio tan necesario para que no sea así. Entonces, recordemos que Dios, de alguna manera, es más manipulable que Jesús. Y si los métodos históricos críticos se quedan solo en la historia, ¿verdad?, que no es absoluta, porque la historia no es absoluta, ni es completamente objetiva. Para la psicología profunda, los tiempos y lugares
son lugares simbólicos que en el fondo son entendidos como reflejos de arquetipos humanos. Entonces, como los símbolos son universales, porque son antropológicos, entonces tiene razón la psicología cuando quiere aplicarlo en casos de aquellas personas que tienen problemas y cargas en su vida espiritual. Entonces, así percibimos otra conclusión, el valor interpretativo del símbolo y de los sentimientos reflejados en el texto. El mundo de los sueños crea confianza, eso es la fe, lo cual se da también en otras religiones, lo que habla a favor de que hay mucho de psicológico en la fe, además de su valor sanativo, por decirlo así. Hay autores también como que se unen a esta tendencia, como René Giró, ¿verdad? Tiene un texto que se llama La violencia de lo sagrado, quien asume que la Biblia, ¿verdad? Y específicamente el Nuevo Testamento, con la muerte de Jesús, acaba con cualquier justificación de violencia, porque es el chivo expiatorio, superando el problema de la violencia y lo sagrado en el mundo cristiano. Nuevamente, Paul Ricoeur, ¿verdad? Por su parte, en su ensayo sobre Freud, asume la finitud y culpabilidad de la Biblia en la estructuración de teorías sobre el origen del mal, el mito y la caída. Entonces, el mito platónico del alma desterrada y en el fondo justifica el mito adámico como un mito superior que entra en el mundo de lo metafórico, ¿verdad? Entonces, más allá de esto, vamos a tener también lo que son las lecturas estructuralistas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tratar de asumir lo literario en su uso normal en la exégesis como paso de los métodos históricos críticos, ¿verdad? Además, en su acepción normal como literatura, con su valor literario concreto, lo que nos permite reconocer la Biblia como literatura. Entonces, ¿quiénes destacan aquí? Luis Alonso Chequel nuevamente y su Biblia española, que es el mejor esfuerzo de traducción literaria hasta nuestro día. Eso sí, los valores literarios se dan en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, aparte de Hebreos, algunas cartas de Pablo y el prólogo de Lucas, no hay buena literatura. Fíjense lo que está diciendo. Su valor es por el mensaje religioso moral, donde lo más bonito son las parábolas por la riqueza de ese mundo simbólico que además es literario y poético a la vez. En el Antiguo Testamento, casi todos los profetas son poetas y muy buenos. Los salmos son de gran valor lírico, lo mismo que los Megilló y el mundo sapiencial e histórico. Hoy en día se valora altamente la literatura bíblica. Esa es la base de todo estudio narrativo, ¿verdad? Traducido. De hecho, ¿verdad? Muchos refranes castellanos vienen de la Biblia y no es solo el contenido, sino también la forma. Cabe mencionar además a Alonso Chequer, con 3 tomos acerca de la palabra de Dios, interpretación de los textos y teoría de la interpretación. Los 2 primeros enfocan lo literario, una síntesis de lo que es la Biblia como literatura y los problemas de lectura que ofrece. ¿Qué sentido tiene estudiar la Biblia literalmente y por qué? Él ofrece 2 razones. Distingue entre 2 mundos, el literario y el práctico. Además de su valor literario, la Biblia enseña. Entonces, por otra parte, distingue forma y forma, ¿verdad? Pero el contenido y el mensaje es otra cosa. A la larga es lo que nos interesa. Entonces, el análisis estructuralista se queda en el lenguaje y no en el discurso. Es lo que afirma Alonso Chequer cuando dice que hay que distinguir entre 2 mundos autónomos. Además, para él, el Antiguo Testamento no es pasar de la forma, sino hacerlo a través de la forma. Entonces, la exégesis y la traducción, cuanto más se atienen a lo literario, mejor se entiende. En su segundo libro, él estudia la interpretación literaria que comienza con la reedición de una obra estudio de la poesía hebrea. Mira los géneros literarios, la sonoridad de las palabras, el ritmo de la poesía, el relato, la sinonimia, el paralelismo,
¿verdad? La antítesis, el mundo de las imágenes, las figuras, diálogos, monólogos, las estructuras numéricas, el lenguaje informativo de los salmos, el lugar simbólico del mito contra lo conceptual, además de la composición y desarrollo como el arte narrativo en Jueces o en Judí, por ejemplo. Entonces, la Biblia para él es poesía. Hablar de Dios es poesía. Ranner habla incluso de la palabra inefable para resaltar que ocuparse de la poesía es importantísimo para hablar de Dios. Y junto con Alonso Chequel vamos a tener otros representantes como Josipovich, ¿verdad? Que escribe un texto llamado El Libro de Dios, da una respuesta a la Biblia como ejemplo de lectura literal y toca varios aspectos. Primero, el ritmo. Comienza con el Berechí y asume que el sistema normativo narrativo hebreo tiene que ver con la Bab, la sexta letra del alefato este, hebreo, que casi siempre es traducida por I, pero puede ser traducida también por pero, ¿verdad? Y lo que indica el ritmo de la Biblia, porque es un ritmo muy abierto que se conserva a todo lo largo del Pentateuco, incluso en Josué. Pero hay un comienzo de ruptura ya en el libro de Jueces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que rompe Jueces? Que se acabó la unión del pueblo. Entonces recordemos que los relatos del Pentateuco son releídos y editados posteriormente por autores deuteronomistas. Entonces, en Jueces todo comienza con un episodio que presagia un final en la época en que no había rey, ¿okay? Que ya piensa en Judá como clave política, dinástica de una época en que todavía existe Simeón, en una clara alusión a la derrota de los cananeos. Entonces, vamos viendo cómo en el texto se va dando como un reclamo de monarquía, pero donde cada uno hacía lo que quería en ese momento, y ese ejemplo se menciona por su valor literario. Otro detalle es la insistencia en el diálogo, además del ritmo abierto, porque el lenguaje no solamente es hablar, implica al oyente, pero el Dios de la Biblia es semejante a los hombres. Habla al ser humano, se le revela al ser humano, le ofrece una palabra de amistad. Y ese diálogo, ¿verdad? Está presente cuando Dios toma la iniciativa y cuando el ser humano habla, cuando ora, cuando canta los salmos. En ese diálogo no abole la distancia, pero la transforma en vida. Y eso es particularmente importante. El tercer aspecto es que el Antiguo Testamento se funda en la violencia y en ese sentido representa también la vida real, porque la vida real tiene mucho de violencia. Pero en el Nuevo Testamento esa violencia se volatiliza, ¿verdad? Esto es, y no es cierto, porque Jesús muere fruto de la violencia, ¿no? Y le toca vivir en un mundo en crisis, ¿verdad? En que el autor lo aplica a los posesos, a quienes cura con la palabra, y en toda esa literatura hay valores realmente simbólicos. Hay también un autor, Norton Fraile, que tiene un libro que se llama Lectura mitológica y literaria de la Biblia. Es más teórico y habla más bien desde el punto de vista literario de una etapa mítica, más popular y descriptiva. Y lo que trata de alguna manera es ofrecer algunas herramientas a quienes estudian Biblia para que tengan, aunque sea, una noción de la cultura bíblica. Nuevamente, Paul Ricoeur, en la metáfora bíblica, asume que la Biblia pertenece al mundo de la metáfora, ¿verdad? Y lo que trata la poesía y la retórica, y lo va tratando del origen como los cuentos de hadas, porque dice que a la Biblia lo que le falta es empezar con que eras una vez, como los cuentos de hadas. Entonces, para él, esto vale en la Biblia porque está plagada de imágenes. Entonces dice que no podría encontrarse otro mejor método para hablar de Dios, porque a él lo imaginamos humanamente a través de antropomorfismo, y esto es verdad. También hay otro autor, Remilak, la simbólica de Isaías, que toma en cuenta los símbolos basándose en los estudios de Gilbert Durand, quien también escribe sobre estructuras antropológicas y gracias a los símbolos, todas las religiones hablan de lo divino.
Entonces, de ese mundo está llena la Biblia, básicamente, y eso es algo que nosotros no podemos negar. Entonces, también podríamos decir que en el mundo bíblico ha entrado de todo, pero sobre todo los códigos de las acciones, el modelo elegido básicamente es el del relato, se le llama la voz de la experiencia, nosotros hacemos lo mismo, es lo que ya está escrito, es nombrar las cosas construyendo acciones con lógica temporal para determinar si se quiere lo legible, ¿no? Entonces, de allí donde surge un código hermenéutico, que sería como la voz de la verdad. Nunca se da al principio, sino al final. Entonces se dan relecturas que suponen ocupaciones, formulaciones de sentido, equívocos, develamiento para algún reconocimiento y finalmente está el código cultural, ¿verdad? La voz de la ciencia, que apunta de alguna manera a realidades que son eminentemente referenciales, ¿verdad? Entonces, caemos finalmente en lo que es la lectura sociológica de la Biblia. Y eso nos lleva a leer los textos en su contexto. De allí que los estudiosos de la Biblia adopten puntos de vista nuevos, correspondientes a las corrientes de pensamiento contemporáneo. Allí entra como ciencia auxiliar la sociología, que a pesar de ser una ciencia relativamente reciente, diríamos que nace con y con Dirham. El primero se considera el padre del positivismo, quien asume que la humanidad ha pasado por tres fases: teológica o mítica, que explicada todo por Dios; metafísica, pensamiento racional y abstracto; y científico, positivo, que mira lo que pasa en las sociedades como algo natural. Y en esto distingue dos tipos de sociedades: una primitiva, donde la solidaridad es casi mecánica; una precapitalista, más racional, con intereses diferentes y compuestos. Entonces, él asume que los hechos sociales son cosas y los datos sociales dominan a los individuos. Es por ello que el estudio crítico de la Biblia, ¿verdad?, necesita un conocimiento exacto, como sea posible, de los comportamientos sociales que caracterizan los diferentes medios en los cuales las tradiciones bíblicas han visto la luz. O sea, es algo así como imaginarnos cómo era la sociedad bíblica en el tiempo de los jueces, cómo lo era en la época que estaban deambulando por el desierto, cómo lo fue posteriormente durante la monarquía y después en el exilio, durante tantas dominaciones de pueblos vecinos. Entonces, todo eso de alguna manera va a incidir no solamente en el comportamiento social, sino en el contexto social concreto donde se va a desenvolver este pueblo. Entonces, podemos entonces así decir que podemos vislumbrar como dos tipos de sociología, ¿verdad? Una sociología funcionalista que se basa en Max Weber, quien dijo cosas como que las acciones relacionables de los hombres buscan un objetivo que puede girar en torno a un valor, dar la vida incluso por ello, en acciones afectivas como la patria o la familia, en acciones tradicionales que de alguna manera van a estar influidas por la costumbre y de alguna manera no pretende cambiar nada, sino que trata de analizar la sociedad en toda su faceta y comprenderla o tratar de comprenderla de la mejor manera posible, y de allí está su límite. Pero hay otra sociología que es la marxista, la cual no le basta con entender y se basa es que pretende que la producción social de la existencia de los hombres entra en relaciones sociales de producción que están en relación con la capacidad de producción. Entonces dice que la totalidad de estas relaciones de producción son las que van a condicionar el proceso de la vida social. Entonces, una de las temáticas a la que dedica gran parte de su disertación es la que se refiere al miedo. Entonces, para explicar el miedo a pensar, afirma que el ser social determina la conciencia. Y en cierta etapa de desarrollo, las fuerzas de producción entran en contradicción con las fuerzas sociales y de allí es donde surge la revolución. Entonces, la dialéctica de la historia se mide
por la fuerza de esa fuerza, valga la redundancia, motivo por el cual la historia se sustenta en una lucha de clases que va entre opresores y oprimidos. Entonces, no cabe duda que más allá de lo que puede exagerarse en esto, hay una lucha por la justicia y por mirarla desde lo que están abajo. Hay una base bíblica que de alguna manera sustenta todo esto. Lo cierto es que las sociedades establecidas nunca van a desaparecer por sí mismas, sino por cuestiones de necesidad histórica. El marxismo es hijo de la dialéctica. De allí podemos mencionar los modos de producción asiática o los del mundo industrializado del siglo XVIII. El marxismo de Marx fue muy economicista. Otros, como el de Castro, son de tipo ideológico. Michel Clever, en las tribus de pretendió que se podía estudiar la Biblia en clave marxista y asume que José fue falso y que el pueblo no incurrieron revoluciones más que internas y que con Moisés no vino ninguna ideología diferente. Pero es muy ingenuo pensar que el pueblo judío primero vivió una democracia y luego una monarquía, que fue lo que supuso la unificación de las tribus. Hay un autor que se llama Fernando Vélez, lectura marxista del Evangelio de Marcos, hace un esfuerzo para leer a Marcos desde Marx, realizando observaciones pertinentes en base a los textos, no se puede negar eso, pero simplemente uno creo que se queda corto, ¿verdad? También el alemán Herteisen, yo le acabo de dar a ustedes este, al comienzo del curso un texto que de este autor sobre el Jesús histórico, precisamente sobre la sociología del movimiento de Jesús. Entonces, él empieza en su texto a analizar los roles de los personajes y distingue entre los carismáticos ambulantes, los simpatizantes del Hijo del Hombre, los factores socioeconómicos, sociales, políticos y económicos que incidieron en el siglo I para tratar de entender la sociedad en la que Jesús nació y vivió. El desarraigo social, la renuncia a la violencia, la destrucción del templo, la existencia de un personaje como Pablo, ¿verdad? Haciendo un análisis de la sociedad de Corinto, ¿verdad? Entonces, y en esta línea, Rafael Aguirre, en un estudio que hace el Nuevo Testamento, en un texto llamado La Mesa Compartida, ¿verdad? Estudia las comidas este, como en una buena exégesis para involucrarse en los modelos de la sociedad mediterránea del siglo I. Podemos decir lo mismo de Bruce Malina, Mundo Social de Jesús y los Evangelios, el mundo del Nuevo Testamento, Evangelio de Juan en perspectiva lingüística, ¿verdad? Donde Mundo Social de Lucas y los Hechos. Este autor es muy prolijo ¿cómo se llama? En su escritura, pues los evangelios sinópticos desde las ciencias sociales, retratos de Pablo. Lo cierto es que su teoría es un poco pretenciosa porque cree tener la verdad pura en sus manos. Por ejemplo, imagina al eunuco de Hechos leyendo en hebreo, ¿verdad? Pero Lucas lo pone en griego, lo cual no es lógico, ¿verdad? Incluso asume que el lector de ahora como que no entiende que hay que ponérselo en su idioma, por lo que el problema de él es de índole lingüística más que social. Entonces, en su lenguaje pareciera que hay un sistema social que crea un sistema de lenguaje que está como clave. También tenemos a otro autor muy interesante que se llama John Eliot, Un lugar para los que no tienen patria ni hogar. Es muy bueno. Hace una introducción a la exégesis sociológica y donde está ubicado él en este contexto, porque tiene mucho que ver con el mundo que le toca y que lo contemplamos en la primera carta de Pedro. Entonces, como de alguna manera de allí vemos que hay una crítica que van a hacer en el aula que se le hace a Malina, porque al contrario de Eliot, resalta su ideología como conciencia falsa de la realidad, olvidando que la ideología vigente normalmente es la de la clase dominante. Y eso ha sido, creo, en todas las épocas históricas. Las disertaciones de Helios, por el contrario, toman en cuenta la realidad de la primera de Pedro, pero sus observaciones, si se quiere, son válidas para cualquier texto. No quedaría
la lectura pragmática de la Biblia. Entonces, fíjense cómo este tema lo dejamos de último, porque es muy, pero muy complejo y que de alguna manera vamos vislumbrando ciertamente las dificultades de hacer hermenéutica hoy en día. Llegamos hasta aquí viendo distintas maneras de interpretarla y vemos cómo estamos ante una pluralidad de lecturas y de métodos que no se acaba. Quizás lo más importante es que nos toca a nosotros hacer nuestro propio camino, ¿no? Entonces, en cuanto a esta lectura pragmática, que es considerada como la alternativa científica a los métodos histórico-críticos, diríamos que la pragmática tiene que ver con la retórica, la cual es nueva desde el punto de vista sistemático, si se quiere, y tiene que ver con el arte de componer un discurso persuasivo, o sea, que se escribe algo, pero que se enlaza con lo pragmático, donde hay evidentemente tres acercamientos: la retórica, la grecorromana tradicional, la semítica y lo que conocemos como la nueva retórica. Entonces, ¿qué podemos decir de la greco-romana? Esa se fundamenta en Aristóteles, evidentemente que sí, quien sistematiza el pensamiento y define episteme, ciencia, conocimiento de las cosas por su causa. Entonces, por orden de necesidad. De ahí que él habla de ciencia segura, pero también organiza lo que es la lógica, ¿no? Al deliberar los pros y los contras de las decisiones, lo cual mira el futuro, o en los juicios de los tribunales donde priva la argumentación, que es otro uso del lenguaje no científico, donde el uso de argumentos, señales y pruebas van a mirar más bien al pasado. Entonces, un tercer campo lo encontramos en la educación, que en Grecia se hacía en el foro, donde se emitían opiniones, se hacían procesiones, Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, todos esos cánones se dan allí. ¿Y cuáles son los tres datos a tomar en cuenta? En primer término, el orador, la autoridad como peso importante para el discurso. En segundo término, las emociones que es capaz de suscitar en el auditorio. Y tercero, los argumentos, de alguna manera, a modo de conveniencia y no de necesidad, que vienen consigo con la respuesta que pueda emitir ese auditorio en base a eso. Al final, los valores se encarnan en las personas y vienen a ser así la retórica, la teoría de la persuasión, que al fin acabó en adorno, aunque no fue así para Aristóteles, para quien fue algo realmente serio. En segundo lugar, tenemos la retórica semítica, ¿verdad?, que solo sirve para los últimos escritos del Antiguo Testamento como la sabiduría y por supuesto el Nuevo Testamento, en especial las cartas de Pablo, pero para la mayoría de la Biblia no sirve. Que la retórica no es que no existiera, porque los profetas también lo utilizaron para convencer, pero fuera de allí, y en algunas disputas de tipo profético, en realidad no podemos mencionar que, que sea profusa y abundante. También está lo que se conoce como la nueva retórica, ¿verdad? Que vuelve a Aristóteles y estudia una serie de datos buscando la eficacia. Así se estudia la publicidad, la política, cualquier texto y hasta la Biblia. Y de allí, entonces, vamos a encontrar, ¿verdad?, un enriquecimiento que supone el uso de la retórica de los textos, qué pretenden los textos, en qué mundo de valores se sustentan, qué ideología tienen los intérpretes, y de alguna manera lo que se busca es mover al que lee. Entonces, no habla tanto de cómo es el cielo, sino de cómo se va, ¿verdad? Todo esto tiene una experiencia y una evidente fuerza retórica pragmática. El padre de esta lingüística moderna fue Sócrates. Asume que la lengua es una estructura abstracta y destaca como tres aspectos: la sintaxis, la semántica y la pragmática, que tiene que ver con el uso de los signos y el intérprete, lo cual es decisivo cuando se pasa de la lengua al habla. Entonces, habría que destacar también a Austin, ¿verdad?, que distingue tres cosas que son comunes a la mayoría de los autores y que son aspectos del hablar. Decir no es la lengua, sino los dichos, es pasar de lo abstracto a lo concreto. Al decir, en el decir hay algo ilocutorio. Si yo mando,
es solo al decirlo. Si yo prometo, no, porque es algo que también compromete. Incluso la omisión y locución es importante porque toda pregunta espera una respuesta. Un tercer aspecto es que un decir que tiene un aspecto prelocutivo no espero decir, ¿verdad? Este busca efecto. Y es donde entra la pragmática, porque cualquier acto del lenguaje busca un efecto. Entonces, cuando por ejemplo decimos la expresión, los declaro marido y mujer, yo te absuelvo, es el final del partido. Entonces, todo esto es explicativo y vale para el lenguaje. Entonces, hay en el lenguaje informativos asertivos. Cuando, por ejemplo, uno dice no hay más que un Dios, ¿verdad? Hay directivos cognitivos, que donde el conocimiento es el que es la mera base. Otros que son autoimplicativos y que generalmente tiene que ver con promesas o amenazas, expresivos y declarativos, que son aquellos que expresa el sujeto cuando tú, por ejemplo, dices, ay, pero estoy cansada de todo, pero de todo estoy cansada. Entonces, esto ayuda un poco a entender el lenguaje en función pragmática. Si yo te pregunto, yo espero respuesta. Junto a esto, hay un punto importante de la cuestión pragmática del lenguaje, y es que, y en esto tocamos a Croato, ¿no? Que él cree ver los límites de los métodos históricos críticos que muestran que los autores tienen una intención al escribir algo que determina el sentido del escrito y el autor describe ese sentido. Pero esto es para ellos quedarse en el autor y en el pasado, limitado de paso a los expertos. Entonces, al final dice que del método hermenéutico, que habría un lector que es el que produce el sentido del texto, pero son lectores, si se quiere, privilegiados, que transmiten a unos lectores más preparados sobre su método y dan clave a lectores más ignorantes, dando consigo como una doctrina, básicamente. Entonces, la manera de enfocarlo es que el texto esté siempre abierto, porque hay nuevas lecturas y preguntas también porque creemos que hay nuevos valores que se abren a otros mundos posibles. Entonces, llegamos a la conclusión fácil de que traducir la Biblia no es fácil. Ahora, traducir un método concreto tampoco lo es. Entonces, allí les dejo una pequeña tarea para que ustedes vayan también estableciendo un método personal y participativo en el cual puedan ustedes también sumar esa palabra de Dios que tienen en su corazón y poderla llevar a otros de la mejor manera posible para que sean capaces de tocar el corazón del otro y que, así como los autores bíblicos fueron capaces de hablar en un tiempo concreto a unos personajes concretos y específicos y un público y un lector concreto, también nos sigue hablando. Hoy, no, siendo la última clase, nos vamos a estudiar ningún texto. Sí quería terminar con ustedes con una oración que la vamos a tener aquí a continuación. Creo en Dios, que creó a la mujer y al hombre a su imagen, que creó el mundo y encomendó a los dos sexos el cuidado de la tierra. Creo en Jesús, Hijo de Dios, elegido de una mujer, María, que escuchaba a las mujeres y las apreciaba, que moraba en sus casas y hablaba con ellas sobre el reino, que tenía mujeres discípulas que le seguían y ayudaban con sus bienes. Creo en Jesús, que habló de teología a una mujer junto a un pozo. Creo en Jesús, sobre quien una mujer derramó perfume en casa de Simón y reprendió a los hombres que la criticaban. Creo en Jesús, que curó en sábado. Creo en Jesús, que comparó el reino con una mujer que buscaba una mujer. Creo en Jesús, que consideraba el embarazo y el nacimiento no como castigo, sino como un acontecimiento desgarrador, un nuevo nacer a luz. Creo en Jesús, que apareció primero a María Magdalena y envió a anunciar. Amén. Con esto damos por finalizado el curso. Estoy consciente de que hemos tenido que ir un poco como a la carretilla en vista
de la mudanza, ustedes para La Guaira, pero espero que se reúnan unos a otros y traten de tocar cada uno de estos temas y tratar de hacerlos vida, porque a la hora de la verdad es lo más importante. Y yo les hago un llamado para que en cualquier momento que crean que yo pueda servirles de utilidad, de ayuda, estoy completamente a la hora. Me pueden llamar cuando quieran y por supuesto les doy mi bendición, que el Señor siga en ustedes suscitando esa vocación maravillosa. Nos vemos.